una persona que lleva dormido 100 años. Cuando despierta, el mundo en el que despierta le desconcierta, ¿no? Va a centros de trabajo y ve máquinas muy extrañas, la gente se puede comunicar con gente de otros sitios a través de mensajes instantáneos. Después va a un hospital y ve también cosas muy raras, ¿no? Meten a gente en unos sitios y se ven por dentro, ¿no? Entonces va por la calle, hay muchos coches, mucho tráfico, todo le desconcierta y se siente muy inseguro, ¿no? Entonces de repente ve una escuela y dice, por fin, algo que no ha cambiado en todo este tiempo, porque sigue siendo lo mismo. Ve a los niños sentados, escuchando a su profesor, a su profesora. Entonces al final dice, menos mal que hay cosas que nunca cambian. La primera cuestión que queríamos plantearnos era para qué creemos que debería servir la escuela, el sistema educativo, y después, por contraste, si pensamos que de hecho sirve para eso o sirve para otras cosas, ¿no? Hoy día se tiene la conciencia de que la escuela sirve como para una guardería, para guardar a los niños, porque no tenemos conciencia, ni tiempo, ni responsabilidad, la comunidad educativa en general, sobre eso. ¿Para qué sirve la escuela? Yo creo que nuestra profesión ha cambiado mucho. Pienso que solo está sirviendo actualmente para establecer unas pautas iniciales, pero no el cometido final y el objetivo de la escuela en sí. Y creo que no es posible porque la sociedad está avanzando a un ritmo muy acelerado y parece que no nos da tiempo a alcanzar ese objetivo. Yo creo que la escuela debería ser un lugar de cambio, porque aprender fundamentalmente es cambiar. Sin embargo, tengo la sensación, sobre todo en los últimos años, que la escuela es un lugar de inercia y de estancamiento. Y yo creo que la escuela debería de servir para cambiar lo que vemos en los telediarios, que todos son dramas, todos son catástrofes, pobreza, y nosotros podemos cambiarlo, pero la escuela no nos ofrece esa oportunidad. Es más, creo que al contrario, lo que hace es perpetuar que eso siga así. Al final formamos a niños y a niñas un poquito soldaditos que sean obedientes, o sea, futuros consumidores, son personas al final obedientes con un sistema que yo creo que deberíamos de cambiar. ¿Cómo romper esto? Porque esto es un círculo vicioso, una especie de callejón sin salida. En este caso son los profesores los que tienen que tomar la iniciativa para salir de esto. Y la iniciativa es cambiar su práctica en el aula. Por eso consideramos importante nuestra propuesta y tenemos interés en darla a conocer. Sí, al final la formación consiste en que cada profesor, cada profesora diseñe un material que al final va a hacer con sus alumnos, ¿no? Que lo va a llevar a la práctica con sus alumnos. Es conectar lo que trabajamos dentro de la escuela con los problemas de la realidad, para que nuestros alumnos le vean una utilidad al conocimiento, para que sean capaces de investigar y que de verdad las cosas que hagamos con nuestros alumnos, las que hagan ellos, sirvan para algo, para conocer cosas, para construir cosas, para crear cosas, para inventar cosas y para pensar que se pueden hacer también cosas distintas, ¿no? La verdad es que por ser madre lo he tenido difícil, porque las ideas y el interés y la curiosidad pues la tengo, pero el tiempo para sentarme a diseñar, el tiempo para sentarme a buscar recursos, incluso para dibujar el mapita de Pipirata Pecas Gordas, se necesita un tiempo que para mí es muy escaso, cuesta mucho más trabajo, lógicamente, pero se saca adelante. Pues mira, cuento una cosita. Mira, el otro día iba yo por aquí, por Isla Mayor, y iba paseando muy cerca del río, ¿y sabéis lo que me encontré? Es un mensaje que viene en una botella. Aparece en la clase una botella con un mensaje, un día, y dentro de esa botella hay una carta de Pipirata Pecas Gordas y un mapa. Hola, mi nombre es Pipirata Pecas Gordas. Estoy en un apuro. ¿La ayudamos? Se inicia un viaje imaginario dividido en 3 fases, 3 trimestres. La primera fase es meternos en el papel de somos piratas, tenemos que conseguir un reto, tenemos un objetivo. En el segundo trimestre se trata ya del propio viaje en sí, que nos vamos a encontrar en el mar. Nos vamos a encontrar seres vivos que sufren a través de la pesca o a través de la contaminación. Nos encontramos también a personas que vienen en barco, personas de diferente color, qué es lo que hacen tantas personas en un barco,
a dónde van, en qué podemos ayudarles. Vamos topando con una serie de contenidos propios de la educación para el desarrollo y en cada sesión, que es una semanal, vamos descubriendo nuevas cosas y nuevas cosas muy relacionadas con nuestra vida. El tercer trimestre, digamos que ya es sobre tierra, en la isla, ya vamos a buscar el tesoro. Estamos atrapados en la isla donde está el tesoro. ¡Por favor! ¡Venid a rescatarnos! ¡Ah! ¿Vamos a rescatarla? ¿Sí? En ese momento el tesoro no sabemos lo que hay dentro, pero luego descubrimos que el tesoro es todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conseguido y construido juntos a través de toda la travesía y de todo el curso. Patá de palo es un pirata malo que come pollo asado debajo de la mesa. Incluso desde los 3 años de edad es muy importante trabajar los contenidos o la metodología idónea para la educación para el desarrollo, porque el mundo tiene que cambiar. Este mundo que tenemos no me gusta tal y como está sustentado en la injusticia y en la desigualdad y en la explotación de recursos y de personas. Estoy convencida de que hay otro mundo posible. Si desde la escuela, desde temprana edad, no cambiamos eso y continuamos haciendo trazos y coloreando, que es lo que hemos hecho hasta ahora, está claro que dentro de 30 años tendremos el mismo mundo que tenemos ahora, o quizás peor. Se percibe en los niños y en las niñas que esta forma de trabajar, que tienen un vínculo directo con su vida y con su sentir, que es a través del juego y a través de las emociones, es muchísimo más útil. No solo por el hecho de aprender, sino por el hecho de ser y de ser feliz mientras aprenden. A la gente hay que formarla en muchas disciplinas, pero esas disciplinas nos permiten aprovecharlas para hacerlos conscientes de que en el mundo hay muchos problemas. Intentar no solo preparar profesionales, sino preparar también ciudadanos, ¿no? ¿Alguien se ha preguntado cuánta gente vive en el planeta hoy? Intermón hacía presentaba al Foro de Davos un informe que decía que las 85 personas con más riqueza del planeta tenían la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Pues, ese mundo es injusto. Y aquí, igual que preparamos en matemáticas y en historia y en ciencias naturales y en lengua, hay que preparar para vivir. Y aprovechamos una noticia para convertirla en materia de clase, ¿no? Nacer es una casualidad, hemos nacido aquí. Pero si hubiéramos nacido unos kilómetros más abajo, 200, 300 kilómetros más abajo, estaríamos en la situación de convertirnos un día, dentro de muy poco tiempo, en emigrantes. El mundo es desigual. Igual que los preparamos para que sean felices y es un objetivo que deben tener en la vida, también los preparamos para que sean conscientes de que la felicidad la buscamos nosotros y hace falta por lo menos concienciarlo y que sepan que la fortuna que tenemos nosotros no es compartida por el resto de la gente del planeta. Si aquí en el sitio en el que vivo no tengo facilidad a vivir como creo que tengo que vivir, puedo irme a otro sitio. Eso lo dice la ONU y todos los países lo han firmado, y también lo dice la Organización Internacional del Trabajo, de todos los trabajadores. Sobre todo al tema de que los trabajadores pueden ir allí donde encuentren trabajo. Nos ponemos en el caso de que este hombre de aquí tiene en sus manos, tiene en su poder, un elixir que multiplica la vida por 2. Él tiene aquí casi el elixir de la eterna juventud, y lo tiene él. Si lo vendiera, ¿quién estaría dispuesto a dar algo por esto? ¿Cuánto? Decirle con un botellín de agua que es una pócima que te multiplica la vida por 2. Que cuántos estarían dispuestos a pagar por eso, ¿no? Y reconocen que darían la vida. Es exactamente lo que está haciendo la gente de otras latitudes. Cuando se juega su propia vida por venir aquí, están intentando pasar de una esperanza de vida de 45 o 50 años a una de 80 como tenemos nosotros. En el caso de las mujeres, de 84 o 85. ¿Alguien sería tan egoísta de negarle a un liberiano o a una liberiana un elixir que nos multiplica la vida por 2? ¿Verdad que no? Se lo regalaría. Se lo regalaría. Pues este es el secreto del elixir.
Hay todo el que queráis, los tenemos todos. Vamos a hacer ejemplos y compartirlo, ¿no? Ahora sí. Los alumnos tienen que estar preparados, tienen que estar formados, tienen que tener, si tienen fortuna, compartirla, pero sobre todo tienen que ser conscientes. Y en este problema de las migraciones en concreto, nosotros somos parte responsable, y tanto. Si los recursos que hay son una tarta y nos pretendemos comer las 3/4 partes de la tarta, somos conscientes de que lo que queda para el resto es una 1/4 parte nada más, ¿no? Con respecto a los objetivos educativos del proyecto del Callejón, decir que este proyecto se ubica dentro de un proyecto mucho más amplio, es que comenzamos ya el curso anterior, que se llama ¿Qué nos hace humanos a los humanos?, en el que nosotros hemos trabajado el desarrollo integral de la persona, del niño y de la niña. Luego comenzamos como la relación con los demás, con el establecimiento de las normas de aula, de manera consensuada, de manera democrática. A partir de ahí nos tocaba la relación con el entorno. Entonces se trataba de que los niños tomaran conciencia de cuál es su realidad, qué cosas no les gustaba, para poder trabajar sobre ellas con el objetivo, con la finalidad de transformarla. Por eso nos centramos fundamentalmente en el callejón, que es lo que más le llamaba la atención, porque ellos sentían que tienen que pasar por un callejón todos los días que está muy deteriorado, y nos centramos entonces en el proyecto de Por un callejón digno. Me llamo Manuel. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Y qué habéis hecho este año que ha pasado? Que yo me he enterado que ha pasado algo con un callejón. Que hay un callejón que se llama Alcalde Manuel Díaz Hidalgo y lo queremos arreglar. Pero hemos mandado cartas de todo, pero no nos han contestado todavía el ayuntamiento. Ajá. ¿Y por qué lo queréis arreglar? ¿Qué le pasa? Que está sucio, la gente tira las cacas, no las recoge en el pipí, hay baches, hay muchas cosas. Quiero yo que se arregle el callejón, porque siempre que paso con él siempre tengo que pisar una caca, me puedo caer, me puedo cortar con los cristales, y que por favor que nos ayuden, que es lo único que pedimos. En este proyecto los niños han estado reivindicando a través de escritos, a través de lectura, a través de dramatizaciones, de representaciones musicales, etcétera, concienciando también al resto de las personas que pasan por el callejón para que tomen conciencia y solicitando la ayuda de esas otras personas, ¿no? Los niños han tomado conciencia, han aprendido a reclamar aquello que consideramos que es mejor para toda la ciudadanía, y esto lo hacen desde el respeto. Hemos repartido como unos carteles diciendo que es mejor un callejón digno, para que lo vayan diciendo a los vecinos y los que pasen por ahí, que tengan un perro, que cuando haga la necesidad a su perro, que lo recoja la caca. Mandarle cartas al alcalde, pero no nos han respondido, y hemos pensado que en tercero podemos pintar el callejón con mandalas y cosas bonitas. ¿Y tú crees que hacer estas cosas en el colegio es importante o estás perdiendo el tiempo y el colegio es solo para aprender a multiplicar? No es importante, el colegio es para todo. La dificultad es que realmente ha llegado el final de curso y ellos sienten que no han tenido la respuesta adecuada por parte del organismo competente, en este caso el Ayuntamiento de Jerez, con lo cual su sentimiento es un poco de frustración, pero para mí eso es otro logro. Aquí ellos han aprendido que transformar la realidad es un proceso, y puede ser un proceso bastante largo. Entonces tienen que aprender a regular también esa frustración y para continuar en la lucha y
tener la esperanza de que algún día lo vamos a conseguir. ¿Algo más que queráis decir? Yo que quiero que, bueno, que lo ayuden, que nada más que lo pedimos y que lo mejoren, que ya está, y que muchas gracias cuando nos la ayuden, que muchas gracias por ayudarnos y por colaborar. Y bueno, ya he terminado. Muchas gracias. Para mí una escuela tiene éxito cuando los chavales sacan instrumentos para vivir emocional, social y vitalmente. Eso es una escuela de éxito. Entonces para mí la lectura es un instrumento para eso. Las matemáticas otro, el conocimiento del entorno en el que te desenvuelve, la naturaleza, cualquier cosa te ayuda a crecer. Y en ese flujo de emociones y de sentimientos tenemos que crecer juntos. Y tenemos que aprender a convivir. Y para convivir es fundamental empatizar con el que está cerca y también con el que está lejos. En esa armonía de esos dos estados de empatía son los que nos hacen crecer como seres humanos. Es un mercadillo que montamos habitualmente todos los años con productos de Intermon Osman, que lo que pretende es desarrollar la solidaridad en el alumnado, con el objetivo de que los chavales vayan conociendo por realidades diferentes y cómo hay producciones que son solidarias y otras que solamente se rigen por las leyes del mercado sin tener en cuenta las condiciones de vida de aquellos que lo producen, ¿no? Ese es uno de los objetivos básicos de esta actividad. Y además que ellos vean que pueden entregar también su tiempo, su trabajo, para que otras personas puedan vivir con dignidad. Se puede trabajar todos los contenidos curriculares. Lo que pasa que en función de que cada profesor como lo va considerando más oportuno, desde las matemáticas porque trabajamos al de cálculo, lo que se gasta cada día, el inventario que hacemos de los productos diariamente, lo que se va vendiendo, lo que tenemos que pedir de nuevo. También trabajamos, por ejemplo, toda la geografía viendo en qué países se produce, qué tipo de producción se produce, leemos textos, plástica para hacer carteles. Cualquier actividad se trabaja con el mercadillo, o sea, es una actividad interdisciplinar completamente. Muchas veces no cuadran las cuentas, la mayoría de las veces, pero eso es un reto matemático. No me cuadra, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? Y al mismo tiempo muchas veces te relaciona ese reto matemático con el modo en que nosotros nos comportamos en la vida, porque las matemáticas son una ciencia para vivir. Cuando tú lo evalúas, por ejemplo, haciendo entrevistas a los chavales, solo en su forma de expresarse se ve un bagaje de aprendizaje. Pero es más, también ves cómo se desarrolla una capacidad de empatía con aquellos que ni siquiera conocen, ¿no? Y para mí como maestro me ha dado un montón de recursos, de posibilidades que ya te digo que en otras circunstancias las usas en otros contextos, en otras realidades y te va sirviendo para poder desenvolverte en tu tarea de cada día, ¿no? El educarte para una pequeña tribu es prehistórico, ¿no? Ya, es imposible. Yo siempre me acuerdo de una mujer que se llama Amelia Valcárcel que decía: la única democracia verdadera es la democracia universal. Andemos hacia ella. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. No sé, yo posiblemente no lo voy a conocer, pero si el mundo sigue existiendo será porque se llegue ahí. Yo una de las cosas que tengo más claras en mi trabajo es que la educación y lo que inculcamos en el alumnado debe estar realmente conectado con la realidad que están viviendo. Te va a resultar más motivador, evidentemente, que si es algo que tú dices, ¿esto para qué sirve? O yo salgo del colegio y yo esto no lo veo, ¿no? He preparado un cuestionario que os voy a enviar por correo y que me gustaría que completarais, y en base a ese cuestionario pues vamos a debatir un poquito, ¿no? ¿Qué hemos sacado claro de esta unidad? La propuesta que hemos llevado a cabo en el grupo de segundo de ESO consiste en trabajar en la música desde el mundo de la publicidad. El bombardeo de estímulos a nivel audiovisual al que estamos sometidos, tanto a través de la televisión como de internet, es muy grande, ¿no?
Entonces creo que es importante inculcar un poco esa capacidad de discriminar, ¿no? El trabajo que encargó Pedro consistía en coger un producto y hacer publicidad, pero no solo para venderlo, sino también explicar cómo era y en qué consistía ese producto y por qué muchas personas lo comprarían. Más que la temática del anuncio, a mí lo que más me interesaba era que lo que habíamos trabajado a través de la unidad, pues que tuviese un reflejo claro en lo que ellos habían hecho, ¿no? Porque ellos mismos me comentaban, pues ahora cuando veo la televisión la veo de otra manera, cuando veo los anuncios me doy cuenta, me comentaban un poco en su lenguaje, ¿no? Estoy todo rayado porque es que estoy viendo el anuncio y de repente escucho la música y me doy cuenta de cosas que antes no me daba cuenta y veo la tele de una forma un poquito más analítica, tal. Yo creo que hacer publicidad tiene en algún aspecto de manipular a alguien porque intentan decirnos cosas para que lo compremos, como mentalizarnos de que esto es bueno para algo, que nos ayuda a algo o que nos hará un bien. ¿Cómo crees que influye dicha música en el mensaje? ¿Qué queremos transmitir? Pues la música en este anuncio quiere transmitir al principio como intriga. Como cuando llaman a la puerta que no sabes qué es lo que va a pasar. Claro, es que la música del principio no es la misma que la ponéis cuando estábamos en el micrófono. El motivo por el que creo que es muy importante fomentar el espíritu crítico en el alumnado es porque creo que es uno de los objetivos de la educación, sobre todo hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, en la cual estamos tan sometidos a tantos estímulos, ¿no? ¿Qué conseguimos al meter en un anuncio, meter cosas que son cotidianas? ¿Qué conseguimos en la persona que lo ve? Que se va a meter el papel. Que se sienta como identificado. ¿A qué ayuda en un anuncio? ¿A qué ayuda en introducir efectos de sonido? A que sea más original. A que sea más original y a que sea más real. A que sea más real, claro. Es una unidad que me ha dado la posibilidad de trabajar mucho más contenido de los que yo creía en un principio que iba a poder trabajar. Yo asocio un poquito todo lo que es la educación para el desarrollo, lo asocio a la realidad, a la vida que estamos viviendo. O sea, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en el que se da la convivencia entre personas de distintas culturas, distintas realidades sociales, culturales, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier actividad que promueva que el alumnado conozca ese mundo en el que vivimos y aprenda a interactuar en esa realidad, pues es bienvenida, porque aparte de que les va a resultar más motivador, les va a enseñar a convivir en esa realidad en la que vivimos, ¿no? Por eso creo que es importante introducir este contenido dentro del currículum. Un aplauso. Lo que decía la intuición inicial es que íbamos a tener dificultades en que los profesores se comprometieran a cambiar sus clases de verdad, ¿no? Y eso sí lo hemos conseguido, yo creo que lo hemos conseguido por encima, al menos de lo que yo esperaba. A los profesores les ha dado la oportunidad de reconocerse más como profesionales autónomos, ser capaces de no estar atados a un libro de texto, de no estar amarrados a lo que supuestamente alguien dice que hay que hacer. Y para los alumnos ha significado una manera distinta de estar en el aula, una manera distinta en el sentido de aprender contenido mucho más vivo, mucho más acorde con los problemas actuales. Por tanto, yo creo que esos son aprendizajes de calidad. Trabajar la educación para el desarrollo a través de estas propuestas de trabajo en torno a problemas implica un cierto compromiso social también, una cierta conciencia social. En la medida en que cambia las personas debería cambiar, al menos en parte, a la sociedad. Preocuparnos por las necesidades del otro, de no tolerar las injusticias y de construir una sociedad más igualitaria y más justa, ¿no? Que hay otras formas de aprender, hay otras formas de crecer como persona, intelectualmente y emocionalmente, y que no solamente están basadas ni en el libro de texto, ni en la ficha, ni necesariamente tiene que ser la redacción de toda la vida o el copiado de toda la vida. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que ser capaces de cambiar eso, y eso lo tenemos que hacer en la escuela, educar personas diferentes que sean capaces de hacer otras cosas diferentes.